Existen lugares donde la realidad se quiebra, sombras que se mueven cuando nadie debería estar allí, rostros que se ocultan entre las penumbras y presencias que jamás debieron ser vistas. Prepárate para adentrarte en un viaje donde lo desconocido cobra vida, donde cada imagen encierra un secreto y cada sombra podría estar observándote. Bienvenido a Phantom Mix, un lugar donde los susurros se convierten en gritos y lo imposible se hace presente. ¿Alguna vez has prestado atención a cada foto que tomas? Posiblemente tengas a alguien observándote, alguien que vigila cada paso que das, o una entidad que espera a que bajes la guardia para mostrar sus verdaderas intenciones. Hoy te traigo una serie de imágenes con un contexto bastante perturbador, así que colócate audífonos, apaga las luces y no pierdas detalle en cada una de estas fotos. Y recuerda, el siguiente podría ser tú. Quiero contarles algo que ocurrió en julio del 2023, cuando mis gemelos prematuros apenas cumplían un mes en casa. Esa tarde nos reunimos en la casa de mis padres. Mi hermana llegó con su prometido y sus hijos, mientras todos estábamos dentro. Entre risas, ruido y el cuidado de los bebés, ellos decidieron salir al patio trasero, a limpiar las malas hierbas. Trabajaron hasta que cayó la noche. Fue entonces cuando mi hermana tomó algunas fotos, la mesa del picnic que había movido por primera vez en años, y a su prometido trabajando. Lo extraño es que en ese instante eran las únicas dos personas en el patio, ni los perros estaban afuera. Nadie podía aparecer en esas imágenes. Horas más tarde, cuando todos regresamos a casa, mi hermana me llamó por FaceTime. Había visto algo en las fotos, algo que no debería estar ahí. Quiero aclarar que en estas capturas solo debía aparecer su prometido, inclinado junto a la mesa. No había más luces que las del porche, y sin embargo, la fotografía mostraba algo más. Mi hermana y yo siempre hemos hablado de lo inquietante que es la casa. Ambas tenemos recuerdos extraños en esas habitaciones y en sus pasillos. Sensaciones que jamás sentimos en ningún otro lugar. Y aunque hay cámaras Ring vigilando el patio, nunca han registrado nada fuera de lo normal. Pero esa noche, las fotos decían otra cosa. Recuerdo aquella noche en la iglesia, como si aún estuviera allí. El lugar estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz tenue de las velas, que parecían perder fuerza con cada minuto que pasaba. Yo estaba sentado entre los bancos de madera, observando las enormes ventanas que dejaban entrar la oscuridad del exterior. Había pocas personas alrededor, cada una absorta de sus pensamientos o de sus rezos. De pronto, sentí que el aire se volvía más denso. Mis ojos se dirigieron hacia el pasillo lateral, y fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, perfectamente erguida, avanzaba lentamente entre los bancos. No podía distinguir su rostro, solo la silueta de un sombrero extraño y un cuerpo que parecía más sombra que carne. Lo curioso es que nadie más parecía notarlo. Todos permanecían inmóviles, como si esa presencia no existiera más que para mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no podía apartar la vista. En un instante, la figura se detuvo frente a las velas encendidas. La luz, en lugar de iluminarlo, se apagaba en torno a su silueta, como si absorbiera cada destello. Parpadeé y ya no estaba. Hasta hoy me pregunto si lo que vi fue real, o un reflejo de mi mente agotada. Pero cada vez que miro esas fotografías, la misma figura está ahí, inmóvil, observando, como si nunca se hubiera ido. Aquel mediodía, decidí visitar al Parque del Faro, en San Agustín, Florida. El sol estaba en lo alto, iluminando con fuerza cada rincón del lugar. Siempre escuché que los fantasmas solo aparecen en la oscuridad, pero lo que viví me hizo pensar lo contrario. Mientras caminaba por el sendero que rodea el faro, sentí una extraña incomodidad,
como si alguien me observara desde lejos. Levanté la cámara y tomé varias fotos, tanto dentro como fuera del faro. Convencido de que solo era mi imaginación, no le di importancia. Más tarde, al revisar las imágenes, lo vi. Una silueta infantil, quieta, vestida completamente de negro. Era la figura de una niña, en un lugar donde no había nadie más. Recordé de inmediato la historia, más repetida del sitio. Las hijas del señor Pitt, el supervisor de la construcción. Aquellas niñas que murieron trágicamente cuando un carrito se volcó y las arrastró al mar. Desde entonces, muchos visitantes aseguran verlas rodeando el faro, incluso en pleno día. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El mediodía, la claridad del sol, nada de eso importaba. La presencia estaba ahí, frente a mí, como si el tiempo no lo hubiera dejado marchar. Durante nuestra visita a la casa de Andrew Lowe, en Savannah, subimos al cuarto de los niños, en el piso de arriba. El lugar estaba montado para reflejar cómo pudo haber sido en aquella época. Camas pequeñas, juguetes antiguos y una muñeca de época colocada cuidadosamente en una silla. Aunque no era original de la casa, encajaba demasiado bien. Mi prometido tomó 2 fotografías casi al mismo tiempo, con un iPhone 12 Pro. No notamos nada extraño en ese instante. El sol comenzaba a caer y poco después dejamos el museo para ir a cenar. Fue en la mesa, mientras revisábamos las imágenes, cuando lo inquietante salió a la luz. Al hacer zoom en las fotografías, notamos algo extraño. La muñeca. En la primera fotografía, su expresión era neutra, rígida, como cualquier pieza de porcelana. Pero en la segunda, tomada apenas unos segundos después, parecía distinta, parecía enojada, como si no pudiéramos estar ahí. Nos miramos en silencio, con un escalofrío recorriéndonos. Savannah siempre ha sido conocida como una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, y la casa de Andrew Lowe no es la excepción. Muchos creen que los espíritus de los antiguos habitantes aún vagan por sus pasillos. La pregunta es inevitable. ¿Fue un simple juego de luces? ¿O acaso la muñeca fue el medio a través del cual el fantasma de Savannah se dejó ver solo por un instante? Lo cierto es que, desde aquella noche, cada vez que vuelvo a ver esas fotos, no puedo dejar de sentir que esa muñeca aún nos está observando. Hoy, Google Fotos me sorprendió con un recuerdo. Una foto que tomé hace 2 años en la casa de campo de la familia de mi amiga. Era una imagen cualquiera, o al menos eso creí todo este tiempo, hasta que la volví a mirar. Allí, en el sofá, noté algo que nunca había visto antes. Una silueta blanquecina, sentada, como si me hubiera estado observando en silencio aquel día. Se la envié de inmediato a mi amiga. Su respuesta me dejó helado. Me dijo que a su abuelo, que falleció hace algunos años, le encantaba esa casa, y recordó algo inquietante. En una ocasión, mientras revisábamos la estantería, alguien tomó uno de sus viejos libros de medicina. Ella les dijo en tono amable: "Si les interesa, se lo pueden llevar". Pero justo en ese momento, nuestro amigo sintió un tirón tan fuerte que casi le arrancaron el libro de las manos. Entre risas dijo: "Creo que tu abuelo no quiere que nos lo llevemos". Quizás no era una broma. Ahora, al mirar esa foto, me pregunto si lo que veo es solo un reflejo de la luz, o si en verdad el abuelo de mi amiga sigue sentado en su sofá favorito, cuidando de la casa y de todo lo que alguna vez fue suyo. Siempre escuché que en el Missouri State Penitentiary era uno de los lugares más embrujados, con una historia oscura que pesa en cada rincón. Fui por primera vez hace poco, decidido a tomar algunas fotos como recuerdo. Al recorrer los pasillos, todo parecía normal. La luz fría iluminaba las paredes viejas, y aunque la atmósfera era inquietante, no noté nada extraño en ese momento. Fue solo después al revisar mis fotos, cuando algo me heló la sangre. Era una de las imágenes. Justo en la ventana a la derecha, había una figura oscura,
No era un reflejo, no era mi sombra. Nadie estaba en esa zona cuando la tomé, y aunque lo hubiera estado, las luces interiores estaban encendidas. Se habría visto con claridad, nunca como esa silueta opaca, que parecía asomarse para observarme. Pregunté a la IA para ver si encontraba una explicación, pero las respuestas fueron ambiguas. Algunas decían que era un simple juego de luces, otros un reflejo extraño. Aún así, cuando más la observo, más convencido estoy de que no es un error de cámara. Esa figura parecía esperar, quieta detrás del cristal, como si supiera que yo levantaría la cámara en ese instante, como si quisiera asegurarse de ser vista. Tal vez en el Missouri State Penitentiary guarda más secretos de los que imaginamos. Y aquel día, alguien me estaba espiando desde el otro lado de la ventana. Recuerdo haber visto aquel video hace años, y todavía me causa escalofríos. Era una grabación de seguridad en una antigua casa de té británica, en Perth. La cámara mostraba el interior vacío, en plena calma, hasta que de pronto apareció una silueta blanca, traslúcida, perfectamente erguida junto a una de las mesas. No era un reflejo ni un destello. El contorno estaba claro, como si alguien realmente estuviera ahí, de pie, observando. Lo inquietante es que parecía tan natural, como si se tratara de un visitante más, que había entrado al lugar, solo que este visitante no era de carne y hueso. Muchos creen que podía tratarse del espíritu de un hombre que solía acudir a esa casa de té, alguien que, incluso después de la muerte, aún vuelve a sentarse en su mesa favorita. La grabación fue difundida en 2012, y desde entonces, cada vez que la recuerdo, me pregunto, ¿qué fuerza invisible lo retiene allí? ¿Qué lo hace volver una y otra vez, como si aún esperara ser atendido? A veces pienso que ciertos lugares guardan tanto de quienes lo frecuentan, que sus presencias nunca se marcharán del todo. Si alguna vez te ha pasado que has tomado alguna fotografía y al volverla a mirar, ¿notaste algo distinto? Por favor, mándamelo a mi correo. Estoy seguro que a la comunidad le va a encantar. Sin más preámbulo, me despido de ustedes y recordarles que esto es Phantomix, donde mezclamos sombras, misterios y secretos del más allá. Buenas noches. Hola, me llamo Anita, tengo 3 años y estoy muerta. Estoy detrás de